Del Evangelio según San Mateo. Cuídense de hacer obras buenas en público, solamente para que los vean. De lo contrario, no serán recompensados por su Padre del cielo. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los alabe la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De ese modo tu limosna quedará escondida, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino el Padre que está escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desgarren su corazón en lo escondido, de cara a Dios, y déjense reconciliar. Miércoles de ceniza, comienzo de la Santa Cuaresma, camino hacia la cruz. Este tiempo fuerte de penitencia, es decir, de conversión, que la Iglesia nos propone como preparación para la Santa Pascua. Desgarren su corazón. Expresión elocuente del profeta en la primera lectura, del profeta Joel. No desgarrar las vestiduras, ese gesto exterior que se realizaba frente a una blasfemia, como rechazo de esa insolencia a Dios, sino un verdadero trabajo interior. Al decir profético, no la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Una llamada a la interioridad profunda. Y una expresión dramática, desgarrar el corazón. Con sollozos, con gemidos, con plegarias y súplicas de rescate. Realmente desenredar el corazón delante de Dios.
volver a Dios con un corazón contrito y humillado. Desgarren el corazón. Desgarren el corazón como también se expresa en el Salmo 50, penitencial por excelencia, ¿no? Desgarren el corazón para que Dios pueda recrearlo, para que ejerciendo su misericordia y su perdón pueda lavarlo, purificarlo, derramar su espíritu, darnos un corazón nuevo. No se trata de destrozar el corazón, de quedar descorazonados, sino de cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne, también diría el profeta Jeremías. Un corazón a imagen y semejanza del Sagrado Corazón de Jesús. Que su corazón sea formado en nosotros. Desgarrar este corazón a veces tomado por el pecado, inclinado a las tentaciones. Este corazón que ha puesto su esperanza en las vanidades del mundo, en la escena pasajera y transitoria de la historia, idolatrándola. Levantar el corazón a la eternidad, a la gloria, a la promesa de salvación que Dios nos dirige, al camino de vida y luz que el Señor nos ofrece. Desgarrar el corazón que se ha detenido, que se ha equivocado, que se ha desorientado, que se ha estancado, que se ha oscurecido, para que el Señor nos devuelva un corazón nuevo, un corazón que pueda palpitar al unísono con el suyo. Y desgarrar el corazón en lo escondido, de cara a Dios. Porque la cuaresma, en el fondo, como la espiritualidad misma cristiana, es un llamado a la hondura, un llamado al silencio, el silencio que resulta de estar frente al misterio de Dios y quedar postrado, desbordada la inteligencia, superados los afectos, sin poder balbucear ninguna expresión inteligible, porque estamos de cara al inagotable, al inacible, al que es tan rico y desbordante y excedente, que solo queda el silencio de la postración, de la adoración. Desgarrar el corazón de cara a Dios, volver a Él, y humildemente estar frente a Él. Como escribía San Francisco de Asís a sus hermanos, los frailes. Lo que el hombre es frente a Dios es eso y nada más. De cara a Dios, en su presencia, bajo su mirada, se revela la verdad de quienes somos, pero también la esperanza de quienes podemos llegar a ser en el proyecto de su gracia. Desgarrar el corazón en lo escondido de cara a Dios y dejarse reconciliar. Porque la cuaresma nos invita a ir a Dios justamente por el camino de la profundidad del corazón,
para postrarnos delante y debajo de la cruz. Y que allí la sangre derramada del Cordero inocente y sin mancha nos purifique, nos lave, nos limpie, nos sane, nos libere. Que la Cuaresma nos conduzca a quedarnos bajo el torrente poderoso que brota del costado abierto del Salvador. Su Espíritu, los sacramentos de la Iglesia, el amor de Dios que se derrama, misericordioso y santificante, porque debajo del torrente del costado abierto son blanqueadas nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Quien desgarra su corazón en lo escondido de cara a Dios y se deja reconciliar, reconoce que ya no puede ser el mismo que era, que debe cambiar, que debe arrepentirse y convertirse, ser transformado por la gracia. Desgarremos nuestro corazón en lo escondido de cara a Dios y dejémonos reconciliar. El miércoles de ceniza clásicamente nos anuncia con el Evangelio tres prácticas o ejercicios penitenciales, el famoso trípode, el ayuno, la limosna y la oración. En este sentido, yo quisiera dar esta Cuaresma algunas indicaciones. El ayuno es real, es concreto, porque algunos quizás van a fundamentar desde los profetas, por ejemplo, un texto de Isaías que ya leeremos, que no es el cilicio y el llanto y las cenizas, y en definitiva el ayuno corporal el que agrada al Señor, sino el de la caridad, ¿no? Liberar a los cautivos, romper las cadenas injustas, etc. Intentando argumentar desde ese texto van a decir que el ayuno corporal ya no es necesario. Pero eso es una espiritualización fraudulenta, un fraude espiritual. Una cosa no quita la otra. Sí debemos ayunar corporalmente. Debemos ofrecerle a Dios alguna mortificación, alguna limitación del confort de la comodidad de los placeres. Por algunos será en la ingesta de alimentos, la no ingesta de bebidas alcohólicas, alguna sobriedad de vida, si estamos en tiempos calurosos o fríos, depende de dónde vivamos, una moderación en el uso de la refrigeración o de la calefacción. Bueno, hay muchas formas de ejercer algún tipo de ayuno corporal, que es la base que tiene que estar porque supone la purificación de los sentidos, de lo sensual, de no estar siempre en lo confortable, en lo cómodo, y de también enseñarle a nuestro cuerpo a tener la capacidad de soportar, de aguantar la prueba, el sacrificio por amor de Dios. Pero evidentemente el ayuno no se puede agotar allí. Si fuera solo corporal, pobre sería nuestro ayuno, insuficiente. El ayuno tiene que convertirse en una
cuestión interior, verdaderamente espiritual, sin dejar de lado esa gradualidad. Desde lo corporal vamos hacia lo interior, sin quitar el ayuno corporal, apuntamos a un ayuno espiritual. ¿Y cómo sería este ayuno? ¿A dónde se dirige? Pues claramente el ayuno se dirige a morir a la propia voluntad, a morir al propio querer. Inclusive yo diría que algunos deberían morir al ayuno corporal que se proponen, porque se lo proponen ellos mismos y entonces siguen haciendo su propia voluntad, aún en un ayuno corporal. El ayuno se dirige a la voluntad de Dios, a descubrir y realizar la voluntad de Dios, a dejarse moldear como en aquella parábola de Jeremías, como el barro del alfarero. Como dice el canto, yo quiero ser, Señor amado, como barro del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. También San Francisco de Asís tenía una expresión fuerte. Decía que nosotros una y otra vez teníamos tendencia de volver al vómito de la voluntad propia. Qué expresión tremenda. Revolcarnos en el vómito de la voluntad propia. El ayuno tiende a matar los deseos, los impulsos, los quereres, los proyectos, las orientaciones, las direccionalidades que son solo nuestras. El ayuno tiende a dejar que sea engendrado en nosotros con fuerza el querer de Dios. El sentido, el proyecto, la orientación de Dios. El ayuno tiende a purificarnos y a unirnos a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Querés hacer ayuno? Ya no digas, yo quiero, yo pienso, yo siento. Comenzá a decir, Dios quiere, Dios piensa, Dios me invita, Dios me llama. Y yo quiero lo que Dios quiere. Y yo me uno al proyecto que Dios tiene para mí. Y no lo hago con fatiga o con quejas, sino con alegría y esperanza. Él es mi Señor. Al término de mi ayuno, puedo abrazarme serenamente a su voluntad. Y la limosna. Seguramente habrá que partir de ser generoso con los hermanos, compartiendo con ellos los bienes que recibimos de la providencia. Pero la limosna se dirige a mucho más, a la contemplación, como diría algún teólogo, de los crucificados de la historia. La limosna se dirige a poder ver a Cristo crucificado en los hermanos. Algunos crucificados a causa del peso de sus propios pecados. Otros crucificados por los pecados de los demás, de su maldad, de su injusticia,
de su insensibilidad o indiferencia. Otros crucificados por las misteriosas contradicciones de la vida, las tragedias, las enfermedades, circunstancias dolorosas que vienen sin que uno las busque y que parece van a aplastarnos. No se da limosna para acallar la conciencia. No se hace limosna para cumplir y portarse bien. Se hace limosna para que crezca la compasión. La limosna tiende a compadecerse, a sintonizar con el sufrimiento del prójimo y a sintonizar desde un lugar puntual, desde la cruz, a sintonizar con la entrega del Señor, con sus brazos abiertos, con su oferta de misericordia y salvación. Una compasión entrañable, una misericordia que se hace cargo, como la Verónica que enjuga las lágrimas y el sudor del crucificado camino al Calvario. Nuestra limosna debe ser esa compasión, ese consuelo. Y nuestra limosna debe ser más la del Cireneo, la de cargar la cruz junto con el hermano, ayudarlo a cargar la cruz. Finalmente, la oración, que no solo debe ser, evidentemente, la súplica, la intercesión, la invocación del Espíritu, la alabanza y la adoración. Porque estos modos pueden estar viciados. Si nos ponemos a nosotros en el centro, si buscamos una buena experiencia, o si finalmente rezamos para obtener algo, o para agradecer algo que hemos recibido, qué limitada sería esa oración. La oración debería tender a la profundidad espiritual, a encontrarnos con Dios, a hacer alianza con Él, dejar que nos transforme, que nos haga a imagen y semejanza de Cristo. La oración no es tanto para pedir lo que nosotros creemos necesitar. La oración debe ir a recibir lo que Dios ofrece, a recibir lo que Dios da, a recibir lo que Dios propone. Y no debe estar tan sujeta a agradecer los beneficios recibidos, sino más bien sujeta a adorar a Dios, que nos invita a subirnos a la cruz con su Hijo para amar, con madurez y plenitud. Hermanos, en el fondo, el ayuno, la limosna y la oración, bien practicadas, ejercitadas, deberían descentrarnos para que Dios sea el absoluto, para que Dios sea el centro. Insisto con San Francisco de Asís para poder decir con él, mi Dios y mi todo.
Que Dios sea Dios, que solo Dios llene mi corazón y que todo lo que soy y tengo lo sea y lo tenga en Él, en su santa voluntad, en su proyecto de salvación para mí. No puedo dejar de recomendarles que esta Santa Cuaresma acudan a la gracia de los sacramentos, sobre todo a la confesión o reconciliación o penitencia, que humildemente puedan pedir perdón de sus pecados, dejarse reconciliar y santificar por Dios. Y también que esta Santa Cuaresma puedan acudir a la Pascua, que es cada Eucaristía, la Santa Misa. Quizás que no te contentes esta Cuaresma con la Eucaristía dominical. ¿Por qué no intentás crecer en la frecuencia cotidiana? Hacer la Eucaristía más frecuente. Que la celebración de la Pascua sea tu respiración diaria. Que este encuentro con el Señor que se entrega, que esta entrega tuya a Él, que esta celebración de la ofrenda del amor sea tu lugar de vida, de consuelo y de paz. Que tengan todos una santa Cuaresma. Desgarremos nuestro corazón a escondidas de cara a Dios y dejémonos reconciliar. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.